Bueno, hace 8 días, tranquilo, hace 8 días iniciamos un tema en el cual, pues básicamente no lo desarrollé. Pinté mi experiencia desde mis encuentros con Dios para que lo pudiésemos entender, al menos de qué se estaba hablando. Pero en esta mañana vamos a desarrollar el tema, el valor incalculable de los encuentros con Dios. Y ese tema lo vamos a desarrollar desde la misma base bíblica que trabajamos hace 8 días. Y está en Génesis capítulo 35. Yo voy a hacer una lectura selectiva en esta mañana de algunos textos, especialmente los textos que tienen que ver con Jacob, el hombre de los encuentros con Dios, o el hombre del encuentro con Dios en el pasaje. Y desde esta lectura selectiva vamos a leer el verso 1 de Génesis 35, el verso 5, los versos 9 al 13, y aún, bueno, eso de ese 9 hasta el 15, básicamente. Pero vamos a leer selectivamente allí en Génesis 35. Y quienes estuvieron hace 8 días, espero que pues aún en semana hayan estado mirando el texto. Y quiero ser muy puntual en el bosquejo y hacer los comentarios respectivos para que aún desde allí el pastor Harrison, desde lo que pueda participar, y por qué no, algún hermano aún del consejo ministerial que quiera también participar, lo pueda hacer con libertad. Verso 1 de Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Israel. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Dios, el lugar donde Dios había hablado con él en Betel. Hago un paréntesis. Hace 8 días hablamos aún del valor de tener los símbolos, las señales de los encuentros con Dios. Espero que algunos ya estén caminando en ello, porque esos recordatorios son los que nos permitirán vivir enfocados
desde el propósito de Dios, enfocados. Ahora, en dirección a esto, recordar que al hablar de un encuentro con Dios, hablamos de esas experiencias donde hemos experimentado a Dios, ya sea en una palabra a nuestro espíritu, ya sea una impresión fuerte al leer la Biblia, ya sea un sueño, una visión, ya sea un milagro, ya sea una misma experiencia de conversión, donde experimentamos el poder de Dios. Y como lo dije en su momento, aún puede ser que aún hasta antes de ser cristiano hubiésemos experimentado un encuentro con Dios, donde Dios se hubiese manifestado, donde Dios se hubiese revelado a tu vida para darse a conocer como el Dios creador, como el ser supremo. Pero abro un paréntesis para una alerta, y lo dije el jueves, no lo dije hace 8 días, pero lo dije el jueves. Tengamos cuidado desde las dos realidades espirituales. Tengamos cuidado, porque así como hay una realidad espiritual de verdad, hay una realidad espiritual de mentira, y todo lo que se mueve espiritualmente no viene de Dios, del Dios de amor, del Dios de gracia, del Dios de verdad. Había dicho aún en alguna sesión, no todos lo escucharon, seguramente en una reunión de oración, nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, y desde allí yo saco una conclusión lógica. Si Dios está en nosotros, no lo busquemos fuera de nosotros, busquémoslo dentro de nosotros. Pero al buscarlo dentro de nosotros, asegurémonos que le hemos abierto puerta al Dios creador, al Dios santo, al Dios de verdad, porque espíritu de mentira podrían en algún momento engañarnos. Y recuerden otra vez, la mayor arma de Satanás es ¿cuál? El engaño, la mentira. Para que no nos confiemos de a mucho. Y todo lo que se mueva en nosotros, como cristianos, que realmente sea el Espíritu de Cristo. Y sería bueno que cada uno de nosotros mirase muy en las Escrituras y especialmente en el Evangelio de Juan. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo como Espíritu de verdad? Si ese Espíritu que mora en ti no te está guiando a la verdad y no te mantiene en obediencia a Dios, cuidado, podría haber otro espíritu en ti. Cuidado. Y obediencia a Dios a media. Cuando me jacto de espiritual y me muevo en lo espiritual, esas obediencias a medias son desobediencia y son pecado. Y esas obediencias a medias son rebeldía en alguna medida, porque no me estoy sometiendo a lo que el Ser Supremo me está pidiendo. Y si vivo en rebeldía, si soy un rebelde en algún nivel, cuidado al moverme en lo espiritual. Yo no sé, Luis Henry, Pastor Harrison, hasta aquí, ¿qué habría para complementar, aclarar? ¿Algo que se haya quedado? Bueno, si no hay más, y entendiendo esto, esos encuentros con Dios son de valor incalculable. Y quienes lo hayan tenido y no los hayan valorado, y especialmente esos encuentros donde Dios dio dirección. Miren que a Jacob Dios le da revelación, no solo de lo que él es, sino también de sus propósitos. A ti te daré esto, haré contigo esto, haré contigo lo otro. Y
prácticamente desde los dos aspectos de ese valor incalculable. Esos encuentros son de valor incalculable en primer lugar por lo que nos proporcionan. Un encuentro con Dios nos proporciona cosas grandes. Obvio que encontrarnos con el Ser Supremo nos va a traer cosas gloriosas. Y entre esas cosas, lo primero es revelación. Y podemos hacer de revelación, de ese término revelación, sinónimo de conocimiento. Nos va a traer conocimiento, no solo de Dios. En dirección a Dios, normalmente los encuentros con Dios traen conciencia de la santidad de Dios, de la verdad de Dios. Sería incongruente un hombre que dice que vive en intimidad con Dios, que ha estado en un cara a cara con Dios. Sería incongruente, inconsistente, ilógico que ese hombre viva de cualquier manera y viva en el pecado. Que viva en mentiras, que no viva en la verdad. Sería incongruente. Si hay algo que los encuentros con Dios revelan, es la santidad, el poder de Dios, la suficiencia de Dios, especialmente su santidad. Por eso los hombres en la Biblia, cuando tuvieron encuentros con Dios, se consideraron como más que miserables. Sí, pero ¿cuál era el temor? Morir. Ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto. Ya fuese por la ideología que se tenía, pero también por el impacto de estar delante de Dios, la santidad de Dios. Por eso a veces creo que somos muy ligeros en algunas cosas que decimos y hablamos. Les he compartido experiencia donde en alguna ocasión, por simple, qué sé yo, curioso, dije: Señor, muéstrame tu gloria. No vi nada, pero tuve una sensación en mi ser, como si me estuviese desbaratando, como si me fuese a romper. Y sentí algo tan fuerte, y lo único que atiné a decir fue: Señor, no, para. Y me tapé la cara con las manos, porque no pude aguantar la sensación, lo que experimenté en ese momento. Sentí como que mi cuerpo se iba a romper. Pero más allá de esa revelación de quién es Dios, normalmente en un encuentro con Dios, Dios revela sus propósitos para esa vida a la cual se revela. Es decir, Dios no se va a estar presentando solo por el lujo de presentarse. Sí, quiere que le conozcamos, no solo que oigamos de Él, pero Él quiere revelar sus planes, sus propósitos para con nosotros. Para Jacob hubo revelación de los propósitos de Dios para su vida. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esa revelación del propósito de Dios? No es el propósito general de Dios para el hombre, sino el propósito específico para mi vida, para tu vida. ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué te tiene en el mundo? ¿Para qué te tiene en una congregación? ¿Para qué te tiene en una comunidad? ¿Para qué? ¿Tienes conciencia de ese propósito? Revelación. Y esa revelación, obvio que va a dar dirección
Un segundo elemento en ese valor incalculable es que los encuentros con Dios dan dirección hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Saben una de las cosas que creo? Y lo digo primeramente por mí. Seguramente todos los que estamos aquí en esta mañana tendremos que pedirle perdón a Dios porque nos hemos desenfocado de su propósito. Porque Dios nos ha mostrado un camino, una meta. Para esto te he llamado y nos hemos salido de ese propósito. O el diablo nos ha engañado. Para ninguno de ustedes es un secreto, me lo he dicho más de una vez y algunos lo pueden reconocer hoy y quizás hasta me han podido señalar, pero yo hablaba eso con el pastor Harrison esta mañana. Mi primer pastorado a nivel de Alianza, el pastor era empleado del consejo directivo local y especialmente del diácono administrativo, que era el jefe. El pastor no sabía nada de la administración económica de la iglesia, solo era ministerio, y eso que ministerio, si el diácono administrativo aprobaba la partida para el ministerio. Y eso me condicionó. Más allá de una experiencia que había tenido en la iglesia donde nací, escuché a un familiar en mi casa hablando con mi mamá en alguna ocasión quejándose del pastor que estaba en ese momento y que para que el pastor se fuese, entonces iban a dejar de diezmar. ¿Saben yo qué hice? El argumento que yo me monté y el diablo también lo usó, pues para que no me manipulen, yo voy a aprender a hacer algo para que no me echen cuando me les dé la gana y poder servir a Dios toda la vida. Bueno, por un lado, pero me temo que el diablo también me engañó por allí. Bueno, por un lado, pero creo que el diablo me engañó. Y creo que muchos de ustedes también están siendo engañados. Si los encuentros con Dios dan dirección, varón, hijo, hija, te necesito para. ¿Qué es lo que hay que hacer? Responderle a Dios. Y Dios que llama, Dios sabrá qué hace. Dios que llama, Dios sabrá qué hace. Pastor Harrison sabe cómo era la cosa cuando yo llegué en la iglesia donde él estaba. Y a veces presentar programas y el diácono administrativo no hay plata. O la junta no hay plata. Y resulta que después uno miraba que había plata para otras cosas que ellos determinaban. Porque el pastor no era el administrador en ese entonces. Era solo un predicador. Casi el empleado de la junta. Si el encuentro con Dios te ha dado dirección, la pregunta, ¿estás enfocado en lo que Dios direccionó para ti? ¿Estás enfocado o estás desenfocado? Pero ¿qué hemos dicho hasta aquí? Los encuentros con Dios revelan algo de Dios, pueden revelar algo del plan de Dios para nosotros, pero de manera puntual nos dan dirección hacia donde Dios nos quiere llevar. Y la necesidad de esa dirección es que vivamos siempre enfocados en lo que Dios
nos ha pedido. Ligado a ello, decir brevemente, y por último, de esto que proporciona y otras cosas que podrían ir dentro de ello, es que los encuentros con Dios nos proporcionan motivación. ¿Qué mayor motivación? Saber para qué Dios me tiene. ¿Qué mayor motivación? Saber que Dios me ha hablado. Por ejemplo, en medio de todas las luchas hasta que he vivido, hay cosas que me mantienen firme. Es lo que yo sé que Dios me ha mostrado en mí y a través de mí, y que hasta aquí no se ha hecho real. No sé si se haga real estando en esta congregación o estando en otra, pero hay muchas cosas, y hay cosas puntuales que Dios me ha mostrado, que yo no las he visto como una realidad. Y eso me motiva. Y especialmente en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, aun cuando aún el mismo espíritu de muerte puede estar rondando. ¿Y sabe qué derrota al espíritu de muerte? Lo que Dios me mostró todavía no se ha cumplido. Tiene trascendencia, tiene el valor tener un encuentro con Dios. Hay revelación. ¿Qué más dije? Hay dirección y hay motivación. Y desde esta motivación, hermanos, aún en algún momento vamos a tropezar. Quizás vamos a caer en cosas que no honran a Dios, cosas que desaniman, aún cosas que otros van a señalar. Pues déjame decirte, mi hermano, si Dios te ha trazado una ruta, un destino, no importa que diga el hombre, respóndele a Dios. Respóndele a Dios. No importa en qué caíste, en qué hueco caíste, en qué abismo caíste. El Dios que te llamó es poderoso para levantarte. Y no tires la toalla. Porque los propósitos de Dios, mientras nosotros nos queramos alinear con Él, se harán realidad. Y Dios tiene el poder, y Dios tiene la suficiencia. Pastor Harrison, es su tiempo, su espacio. Dice Génesis 35, versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Los encuentros son a veces contradictorios. Cuando hablo de los encuentros con Dios, en ocasiones vamos a ese encuentro porque tenemos una crisis y queremos que Dios nos estabilice, nos dé paz en medio de la tormenta. Pero en ocasiones uno entra al encuentro y sale de allí es con la crisis, porque el encuentro le proporcionó a uno un momento de revelación donde Dios le dice, estás en el lugar equivocado, estás en la dirección incorrecta, y todo lo que has hecho y lo que has invertido, eso se va a perder porque no fue a eso a lo que te llamé. Y uno entra en crisis cuando uno se da cuenta en Dios que no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, que no está en el lugar donde Dios le llamó a estar. Y ahí empieza entonces el proceso. Pero hermanos y hermanas, la palabra más importante y hermosa para lo que llamamos cambio es la palabra crisis. Si no hay crisis, no hay cambio. Si no hay crisis, no hay cambio.
Si Dios me lleva a un encuentro para traer cambios y transformaciones a mi vida, entonces Dios me va a provocar la crisis. Si yo armé mi estantería en el orden que yo quería y ese no era el orden que Dios quería, Él me va a desbaratar la estantería. Y ahí es donde no me gusta. A veces yo voy a Dios en oración para que apruebe y bendiga lo que yo quiero. Pero a veces en medio de su presencia, Él me dice, eso no es lo que yo quiero. Y ahí viene la crisis. Y para que se produzca un cambio real, un cambio verdadero en nuestras vidas, el Señor va a determinar eso en nosotros. Y le dice a Jacob, tu nombre es Jacob. Pero sabe, usted no se va a llamar más Jacob. A veces le dice a usted, usted tiene esta profesión, pero sabe, a partir de ahora, esa no va a ser más su profesión. Señor, ¿y de qué voy a vivir? Usted no vive de una profesión, usted vive de mi provisión. Gloria al Señor. Amén. Entonces ahí vienen las crisis en medio de eso. Y esas crisis son las que nos determinan una revelación de algo que yo no había visto, de algo que yo no había entendido, de algo que yo no tomaba en cuenta en medio de eso. Entonces en las crisis ocurren tres cosas. En primer lugar, Dios me estalla la cabeza porque lo que yo creía y en lo que yo pensaba que estaba correcto, Dios me dice, no, eso no era lo correcto. Y entonces me doy cuenta que ahora Dios quiere renovar mi mente, renovar mi corazón y que aprenda a entender lo que Él me quiere enseñar. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Y yo pensaba que andaba bien alumbrado y Dios me dice, no, usted anda más oscuro que la medianoche. Y ahí entra mi crisis. ¿Cómo así? ¿Sí? Saulo dice en Hechos capítulo 9, yo creía que al perseguir la iglesia, yo estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Eso dice en Hechos 9. Yo creía que era un hombre fiel a Dios, matando cristianos, porque los cristianos Dios los odiaba. Eso es lo que yo creía, dice Saulo. Y el Espíritu Santo y Cristo mismo se le revela y va al encuentro con él y le dice, Pablo, usted está orinando fuera del tiesto. Así no es. Usted está peleando conmigo. ¿Cómo así, Señor? ¿Quién es, Señor? Hermanos, en los encuentros Dios revela quién es Él en realidad. Y si realmente yo estoy trabajando con Él y para Él y en Él. Y a veces me doy cuenta que estoy lejos de Él, aunque creía que en el nombre de Jesús yo estaba haciendo muchas cosas equivocadas. A veces creemos que el orar en el nombre de Jesús bendice todo lo malo y todo lo erróneo que estamos haciendo. Hermanos y hermanas, el encuentro que revela a Cristo a nosotros es el encuentro que nos da a entender si lo que estamos haciendo lo correcto y si el lugar donde estamos es el lugar correcto. Hace algunos años yo estaba pastoreando acá en el sur de Cali. Tenía un buen salario, una buena posición socioeconómica y yo creía que era lo que Dios quería para mí. Y viene alguien y me dice, pastor, vas a ir a otra ciudad. Dios te va a llevar a esa ciudad. Y yo le dije, bueno, vamos a poner eso en oración. Llega otra persona que no me conocía y me dice, Dios te va a sacar de esta ciudad y te va a llevar al norte del valle. Ya empezó como a ubicarme geográficamente. Pero llega un tercero que ustedes conocieron en algún momento, el pastor Juan Rengifo, y me dice, Dios te va a sacar de Cali, te va a llevar al norte del valle, pero a los 3 años te van a abandonar, te van a dar por la espalda, te van a dejar tirado, pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Le dije, Señor, si esto es tuyo, cuando llegue a mi casa, mi esposa me confirme que hay que salir. Y estaba Damaris llorando, diciéndome, Dios me acaba de decir que tenemos que salir de acá, porque no es este el lugar donde Dios nos tiene para este tiempo. Hermanos, cuando vamos al encuentro con Dios, mucho de lo que teníamos organizado, presupuestado, planeado y acomodado, Dios lo desacomoda, lo despresupuesta y nos genera una crisis. Y entonces yo le decía, Señor, pero acá estoy bien, acá me quieren, acá gano bien, acá estoy enfocado, acá estoy sirviendo.
La gente se está sanando, Dios está trayendo salvación, Dios está levantando ministerios, Dios está formando vidas. Pero me dice el Señor, pero no es aquí. Y eso genera crisis. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la economía. Porque acá teníamos una cantidad de prebendas, allá no. Y ahí es donde usted y yo entramos en crisis cuando Dios revela eso. A veces oramos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y cuando Él dice, mi voluntad es esta, y usted se encuentra que está fuera de esa voluntad, usted entra en crisis. Ay, Señor, mejor no te hubiera preguntado. Entonces, ¿para qué pregunta si no quiere? Algo que he entendido en los encuentros con Dios es que Dios siempre va a revelar a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Las personas cuyo corazón no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces no viene una revelación, sino que cae un velo. Porque Dios no te va a mostrar lo que sabe que no vas a hacer. Es ahí donde necesitamos entonces entender cómo Dios nos revienta esto acá. Luego Dios trae a nuestro corazón un profundo dolor por el arrepentimiento que hay que generar para dejar lo que estamos haciendo y empezar a caminar en obediencia al Señor. No en obediencia a nuestras necesidades, no en obediencia a nuestras presiones, no en obediencia a nuestros problemas, no en obediencia a nuestras expectativas, porque es por allí donde hemos andado mucho tiempo. Es en obediencia a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere. Y justo como me lo dijeron se dio, nos llevaron al norte del valle, específicamente Zarzal. Ahí a los 3 años la iglesia nos dejó botados, mi esposa y a mis 5 hijos. ¿Qué hago yo con una familia así? 5 hijos, una esposa y 2 perritos. Ahora, Señor, como digo el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Entonces viene la crisis a través de un encuentro y, hermanos, viene la solución también a través del encuentro. Entré en ayuno y oración. Y al tercer día del ayuno viene un hombre, un empresario, que nunca se me olvida eso, y me dice, pastor, yo soy el apóstol Yair, yo vengo de la iglesia tal, y yo estaba en ayuno y oración cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, ve a casa del pastor Harrison y dile 3 cosas. En primer lugar, me dice, Dios me dijo que te dijera que yo te voy a pagar de aquí en adelante el arrendo de tu casa. En segundo lugar, Dios me dijo que te mercara por 6 meses. No vas a aguantar hambre y yo te voy a sostener a ti y a todos tus hijos. Y en tercer lugar, me dijo que te pasara una de las casas que tengo para que vivas tranquilamente. Yo escuché eso, mi esposa estaba por ahí parando la oreja y se soltó a llorar. Y entonces recordé la palabra que me habían dado aquí en Cali, donde me había dicho este hombre, al tercer año te van a dar la espalda, pero el Señor te dice, yo estaré contigo y yo te voy a sustentar. ¿Dónde fue la respuesta? En un encuentro. Hermanos y hermanas, cuando entramos en ese encuentro con Dios, Él abre cielo, tierra mueve, hace que todo fluya y Dios establece su gloria y su poder. Fuimos por 3 años al norte de Cali, ya vamos a cumplir 15 años este 2 de agosto. Dios nos ayudó. La cuarta cosa que me dice el Señor es que ya no vas a pastorear más. Le digo, Señor, ¿cómo así? Me dice, sí, vas a entrar en otra dimensión de ministerio espiritual. Y entonces empezamos y plantamos la primera iglesia. Se plantó la segunda iglesia. Ya son 5 congregaciones. Tenemos iglesia en El Dobio, Roldanillo, Zarzal, Candelaria. Y la iglesia que cerramos aquí en Cali en la pandemia, ahora estamos en el proyecto de reabrirla. Por eso estoy viajando paulatinamente acá a Cali. Dios me dijo, vas a entrenar pastores, vas a formar liderazgo, vas a establecer casa. Y luego me dijo, vas a levantar finanzas, porque la iglesia necesita recursos. En ese sentido, hermanos, cuando Dios me pone en algo diferente, yo entro en crisis porque no hay mayor comodidad que estar un lunes en casa, el día del pastor, dicen algunos, roncando, durmiendo, comiendo, viendo películas o novelas coreanas y estar ahí tranquilo. Pero cuando Dios dice, muévete,
Hay momentos donde usted quiere descansar y él dice, no, coja el maletín y viaje. A veces le digo a mis hijos, este sábado vamos a estar en tal parte, y el viernes en la noche llega la voz de Dios, Señor, este sábado usted no se comprometa que va para tal parte. Cuando hablamos de la obediencia a Dios es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque ya no es mi agenda, es la agenda de Él. Ya no es que yo quiera moverme para donde yo quiero, eso dice la Biblia. Cuando uno tiene ciertas cosas, sobre todo cuando uno es soltero, uno se baña, se viste y se va para donde uno quiere. Pero cuando uno ya tiene mujer, mi amor, ¿me da permiso? Ya no puedo moverme como un soltero. ¿Y usted para dónde va, jovencito? No, ya vengo. ¿Y para dónde va? Si no, no hay permiso. En Dios, nosotros ya no vivimos como con un espíritu independiente. A Jonás Dios le dijo, vaya a Nínive. Él dijo, no, yo para allá he dicho en mi vida, no voy a ir nunca, jamás. Y se fue para Tarsis. Va porque va. Y de allá Dios lo trajo en un omnibus. 3 días. Con paro arrocero, paro cafetero, paro de todo tipo. Y allá lo llevó a Nínive. Hermano, cuando Dios quiere algo con usted, así si usted se enguerrille, allá Dios lo lleva. Hay 2 formas de entender y caminar en la voluntad de Dios. En amor y obediencia o en dolor. Usted decide. O lo lleva Dios a la voluntad de Él a palo, o lo lleva Dios a la voluntad de Él en amor. Usted decide. Usted decide. Yo organicé mi trasteo, recogí mis calzoncillos, mi ropita y me fui para el norte. Y allá en el norte Dios nos ha bendecido. Allá nos dio empresa, allá levantó un ministerio glorioso y ahí estamos, desarrollando un trabajo importante. Allá compramos nuestra casa, ya tenemos nuestro carro. Dios nos ha bendecido económicamente, pero algo que quiero notar es esto, hermanos, la voluntad de Dios no está dentro de tu agenda. A veces los solteros, como me dicen que yo soy ¿cómo es el pastor cazador? Bueno, yo tengo 34 años de servir al Señor, y en este ministerio de 34 años se han casado, o Dios ha casado a través de mi vida 79 parejas, ya llevo ese récord. Algunas las estoy viendo por acá. Gloria a Dios. 79 parejas. Pero de esas 79 parejas solamente tengo 3 que en estos momentos están en restauración. Porque hago algo importante que Dios me ha enseñado. Y yo no voy a casar donde Dios dice que no. Y le digo a la gente, entendamos la voluntad de Dios. 34 parejas vinieron a mí en estos 34 años y Dios dijo que no y yo les dije que no. Y recuerdo precisamente aquí en la ciudad de Cali, cuando Dios habló y reveló su voluntad y le dijo a esa muchacha, ese chico no te conviene. Yo tuve que decirle. Él se levantó y me iba a golpear porque yo le había dicho a ella lo que Dios estaba revelando. Y le dije, hijo, si me va a golpear, golpéeme, pero yo no estoy mocho. Si por causa del evangelio usted me va a golpear con el evangelio, yo le doy más duro. Pero la verdad hay que decirla. Caminar en la voluntad de Dios no es fácil cuando Dios te desacomoda, cuando te saca de eso. Yo recuerdo que cuando conocí al pastor Beyman en Buenaventura, una de mis oraciones era, Señor, yo quiero ser un licenciado en ciencias sociales. Y yo estaba metido en eso y era mi anhelo, estudiar ciencias sociales. Y Dios me cerró las puertas de todas las universidades y me dijo, ciencias sociales no es. No es. Luego me introduce al seminario y me dice, es el ministerio, entre al seminario. Yo recuerdo que entré al seminario con 242,000 pesos, que era mi fortuna en ese momento. Y con eso me gané la beca. Estudié allá en San Bosco. Luego pasé al Bautista. Luego con el pastor íbamos a un instituto a Buga a generar otros procesos de formación. Luego salgo del seminario y voy a un viaje a Lima, que fuimos un mes por allá en Lima. Allá rifaron una beca y me la gané para una maestría. Y Dios empezó a decirme, es por aquí, hijo, es por aquí.
Después de 15 años de ministerio me dice, ahora sí, vaya a la universidad. ¿Por qué? Porque si hubiera ido primero a la universidad, el espíritu que quisieron matarme en la universidad, lo hubieran hecho, pues no tenía la formación bíblica y el entendimiento de lo que era un encuentro con Dios. Porque aún algunos compañeros de la universidad con la que trabajo ahora son gente demoníaca que quieren dañar la fe de los estudiantes. Hermanos y hermanas, es importante entender. A veces Dios quiere lo mismo que tú quieres, pero no en el orden en que tú lo quieres. Por eso caminar en la voluntad de Dios es entender el orden de los tiempos. Y ahí es donde muchos se frustran. Pero yo quería esto, pero yo quería aquello. Señor, pero yo vengo a pasar tiempo a solas contigo. Sí, pero no vienes a pasar tiempo conmigo. Vienes a saber qué hay en mi bolsillo para ver yo qué te puedo dar. Como dijo un cantante, hay días donde yo amanezco y no le pido nada. Simplemente vengo a agradecerle y a contemplarle. Hermano, los encuentros con Dios le cambian a uno la vida. Le cambian la forma de pensar, le cambian la forma de sentir y por último le cambian la forma de actuar. Ya uno no se precipita en cosas. Ya uno no anda corriendo ni le crea toda propaganda que sale. Ya uno crece en el discernimiento porque aprende a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y puede ahora sí decir en el espíritu, de eso tan bueno no dan tanto. Pero no en el espíritu de sospecha, sino en el espíritu de Dios. Es ahí donde uno madura. Ya uno no le corre a toda cosa que hay en la ciudad. Vea que vino un profeta y está calzando muelas. Traiga toda muela hueca. No, uno dice, déjeme la mía ahí, porque Dios me dijo que para allá no era. Ya uno sabe dónde va y dónde no va. A veces me llegan invitaciones. Vea, esto es un congreso que hay para hacer. Yo ando en lo que Dios me dijo. No ando metido en cuanta movida de catre hay. Porque ese es el aspecto del primer amor, donde uno quiere estar metido en todo y uno es una persona inmadura y de todo uno quiere beber. Ya uno aprende a filtrar y a entender qué conviene y qué no conviene. Ya uno ve enlace pero no le escucha a todo mundo. Ya uno se mete a Radio Auténtica pero no le escucha a todo mundo. Ya uno no anda explotando cosas que no hay que explotar. Ahí es donde necesitamos discernir, hermanos y hermanas. Discernimiento. Discernimiento, discernimiento. Y eso es una gran bendición. Dios me ha permitido entonces entender que hay negocios donde no debo estar, empresas donde no debo entrar a trabajar, sociedades que no debo tener. Luego que yo termino la universidad y estudio psicología, me especializo en el área de terapia de pareja, terapia de familia, que ha sido uno de mis llamados en este tiempo. Y precisamente hace unos días llegó a mi consultorio en Zarzal. Tenemos allá 2 consultorios con una amiga que es psicóloga también especializada en psicología infantil. Y llega un señor con un esquema de seguridad. Llega con todos sus escoltas y me dice, pastor, vengo de la ciudad de Cali. A mí me han hablado de usted y me lo han recomendado como psicólogo y terapeuta. Y ese hombre entra y me dice, pastor, yo tengo esta problemática. Y entonces lo que el Espíritu me dice es, sí, pero usted también tiene otra problemática. Y él me abre unos ojotes como si le fuera a echar gota. Y le digo, es que usted también anda metido en esto, en esto, en esto y en esto. Y eso es lo que el Espíritu me dice. Y él dice, oiga, ¿usted es brujo? No, yo no soy brujo. Una cosa es tener el discernimiento espiritual. Claro. Hermanos y hermanas, es importante entender en qué mundo vivimos. A mí me remiten de algunas instituciones educativas y un día me remitieron a una niña de una institución educativa, una adolescente, y cuando llega la niña al consultorio, venía con la abuelita. La niña pudo entrar al consultorio, la abuelita dijo, no puedo entrar a este consultorio, hay algo en la puerta que me lo impide. La abuelita es una de las 4 brujas más importantes de Zarzal, en un barrio que se llama El Coclí. Y ella me dice, Señor, usted tiene algo que hace que yo no lo pueda tocar, que yo no pueda entrar a su consultorio. Así que voy a dejar que mi hija, que mi nieta entre y yo me quedo afuera.
Hermanos, cuando usted está en la presencia de Dios y tiene encuentros con Dios, el diablo se da cuenta quién es usted. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. La autoridad que tiene la iglesia es revelada en esos encuentros. Usted tiene autoridad en la medida que usted obedezca y se deje transformar por el Señor. Si Él quiere cambiarle el nombre, que se lo cambie. Si Él quiere cambiarlo de casa, que se lo cambie. Le he dicho, Señor, si quieres cambiarme de camioneta, cámbiame también de camioneta. Quiero una Ford. Que vengan los cambios que quieran, pero en Dios. En Dios. Yo tengo una concuñada que a cada rato mantiene enviándome fotos de carro. Pastor, este es el carro para ustedes. Este es el carro para ustedes. No, yo quiero andar en la voluntad de Dios. Yo no quiero andar en esa correría que cada año hay que cambiar carro porque tenemos cierto estatus socioeconómico. ¿Quién dijo eso? Es ahí donde necesitamos entenderlo. La Navidad pasada mis hijas se fueron de compra y me dicen, papá, usted no va a estrenar. ¿Y quién dice que hay que estrenar en diciembre? Cuando mi calzoncillo se le rompa el elástico, yo voy y compro otro. Así sea en febrero. Pero ¿por qué en diciembre tengo que sacar lo que está bueno? Pues yo lo sigo usando. Pero caminamos por tradiciones, por presiones sociales, pero no bajo la dirección de Dios. Hay días donde, ahí está la fiesta del pavo, hay que comerse un pavo. ¿Quién dijo, hermano, si no hay para el pavo, desnuque un huevo y dele gloria a Dios? Porque esa es la bendición de Dios, gloria al Señor. Camino en su voluntad. Y entonces no estoy entrando en los estereotipos de este mundo. Porque ese es el afán y la ansiedad. Yo se lo digo no como pastor solamente, también como psicólogo. Yo atiendo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde pacientes. Y el problema hoy en día, y desde la pandemia se disparó eso, es la ansiedad. La gente anda ansiosa a la carrera. Nadie quiere esperar en una fila. Ay, ¿cuántos hay? Hay 3 delante de mí. Ay, no, esta fila está muy larga. Todo lo queremos a la carrera. Ya nadie quiere esperar 5 minutos en oración ahí en silencio. Ay, Dios como que no va a decir nada. Y salen y se van. Cuando muchas veces Dios dice, te quiero es ahí. Hay mañanas donde Él me dice, solamente cante, papi. Así me dice el Señor. Tomo mi guitarra y empiezo a cantarle. Pero tengo una lista de cosas que comentarle, que pedirle y que traerle en oración. Pero Él me dice, yo no quiero, esa lista guárdela para otro día. Yo quiero hoy es que me cante. Hermanos, la gloria de Dios se manifiesta cuando yo lo pongo como prioridad a Él más que mis propias necesidades. Hay días donde Él quiere que le glorifique, que le adore. Señor, pero el diablo se está metiendo conmigo. No, yo he venido para que me cantes, para que me adores. Te he traído aquí para que estés tiempo conmigo. Pero Señor, no. Deje eso para después. Antes de que usted viniera a mi presencia, yo ya sabía que el enemigo estaba atacando. De hecho, yo fui que le dije que atacara. Es ahí donde necesitamos entender qué es lo que Dios quiere en cada tiempo para nosotros. ¿Sabe? En ocasiones, como le cuento, hay fines de semana que me gusta viajar, ir al eje cafetero, compartir con mis hijos, con mi familia. Pero hay momentos donde el Señor dice, papi, esto no es de andar de vacaciones. Hay que ir a un lugar, hay que hacer esto, hay que hacer lo uno, hay que hacer lo otro. Y ahí es donde necesitamos nosotros, en ese encuentro con Él, entender cuál es el propósito, cuál es la razón. Como lo decía el pastor Beyman, cuando yo salgo de la Alianza Cristiana, yo era pastor en Candelaria, ahí en Villagorgona, donde está el pastor Célimo Montenegro, todavía está allá. Célimo es mi paisano de Buenaventura. Ahí está, es el otro hijo putativo del pastor, somos los 2 hijos. Y yo recuerdo que estando allí, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo y algo pasó en mí que yo no podía explicarlo, yo no sabía qué era eso. Y me voy donde el coordinador regional de la alianza y le digo, hermano, me está pasando esto, usted en mi cabeza, dígame. Me dice, no, pues ya somos 2, yo estoy más confundido que usted. Y un día me dicen, hay una iglesia que necesita formar un instituto
y nos han dicho que usted es la persona que sabe de eso. Y llegué a Dios está presente a trabajar los sábados solamente en esa área educativa. Pero allá volvió y me pasó en una clase esa experiencia. Así que no tuve de otra que preguntarle a la pastora de allá. Y me dice, pastor, usted está como cuando a este muchacho llamado Samuel, Dios le está hablando y él no entiende y tiene que venir Elí y decirle, papi, es la voz de Dios. Cuando le vuelva a hablar, dígale, llama a mi señora. Ahí está. Es ahí donde necesitamos dirección. Y empecé a entender muchas cosas. Y una mañana de domingo, Dios revela un propósito para mi vida de una forma que yo nunca había entendido. Viene un profeta a la congregación y me dice, Pastor Harrison, ven al altar. Yo estaba sentado ahí en VIP, ven al altar. Y yo paso al altar y me dice, quítese el zapato del pie derecho. Yo, ¿y mi zapato y eso para qué? Me dice, quíteselo, obedezca. Quítese el calcetín y trae aceite y me unge el dedo gordo del pie derecho. Yo decía, ¿y esa vaina qué es? Y entonces entendí que según el antiguo pacto, así era como se ungía a los maestros y a los sacerdotes. Y me dice, a partir de hoy vas a enseñar la palabra y te voy a llevar y voy a hacer esto contigo y voy a formar a muchos a través de tu vida. Entendí ahora destino, no apóstol, no profeta, no pastor, sino un maestro en la palabra. Cuando usted se ubica, cuando usted sabe cuál es el bus que tiene que tomar, no cualquier bus le sirve. Y esa es dirección. Dios nunca da alas sin dar dirección. Y ahí es donde encontramos el direccionamiento. Nuestra empresa es empresa educativa. Nuestro ministerio es ministerio de formación. Nuestros dones son los dones de revelación. Es ahí donde todo calza en el proceso. Y ahí donde entendemos para qué Dios nos ha traído y nos ha establecido en ciertos lugares. En los 19 años que llevamos en este proyecto, hemos graduado 17 promociones de estudiantes. Tenemos más de 890 estudiantes egresados de nosotros en el eje cafetero norte del valle, Buenaventura, Cauca y parte del centro del valle. Dios nos ha indicado lo que hay que hacer. Por eso a veces en la iglesia de Zarzal no me ven algunos fines de semana como este, porque ando en otro lugar haciendo otra cosa, desarrollando otros proyectos de Dios. Hermanos, es importante que usted entienda para qué Dios le estableció. ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Y cuando entro a su presencia, entonces Él revela el destino, pero también revela la crisis, porque en la crisis es donde viene el cambio. No le dé miedo dar el paso. Yo decía, cuando la iglesia me dejó botado, la denominación ya no me dio cobertura, y cuando no hay cobertura no hay sueldo, y cuando no hay sueldo no hay cómo mercar. Yo decía, Señor, tú me trajiste, tú me sostienes. Y eso fue lo que Él hizo. Y este varón de Dios no lo hizo por 6 meses, lo hizo por 1 año. Luego la alcaldesa de la ciudad me llamó y me dijo, necesito un psicólogo como usted para que vaya a la comisaría de familia, porque el comisario que tengo solamente anda separando gente. Solamente les pregunta, ¿y quién se va a quedar con el niño? ¿Y quién se va a quedar con los perritos? ¿Y quién se va a quedar con la casa? Yo necesito un hombre allá que vayas a restaurar hogares, no a destruir. Y me mandó a la comisaría. Y entonces le dije, señor comisario, doctor Abelardo, es importante que hablemos usted y yo. Yo no vengo a crearle problemas. La alcaldesa me dijo que hablara con usted y que nos pusiéramos de acuerdo. Hagamos una cosa, antes de que pasen con usted, permítame, yo hablo con ellos. El primer mes logramos que 7 parejas no se separaran y entraron en terapia y restauraron su hogar. Al primer año ya teníamos 74 parejas y cuando dimos el informe, en una reunión con los de ICBF, me decía la directora regional de ICBF ahí en Roldanillo, oiga, pastor, ¿usted cómo hizo? Le dije, no fui yo, fue el Señor. Pero he entendido que la voluntad de Dios no es que nos separemos, sino que restauremos, porque Dios aborrece el divorcio. Eso le dije yo a esa señora. Y entonces el comisario ahora se volvió mi gran amigo porque su comisaría empezó a ser una comisaría representante y todos los municipios del valle era la única comisaría que estaba reportando
parejas y matrimonios restaurados. Los demás que habían hecho una cantidad de procesos y ahí no había nada. He aprendido que Dios es el que restaura, hermanos. Pero si tú entiendes dónde Dios te quiere tener, ahí vas a dar frutos. Cuando usted está en el lugar equivocado, usted no da frutos, usted lo que da es problemas. Y por eso la iglesia necesita ubicarse. ¿Por qué están en este sitio geográfico ustedes? ¿Por qué trabajan en los lugares donde trabajan? En la comisaría de familia, durante 3 años y 9 meses logré evangelizar a algunos que me permitieron hablarles de la palabra de Dios, que llegaban ahí buscando orientación. Y logré rescatar a algunos y con ellos plantamos la segunda iglesia, que ya tiene 94 personas. Hermanos, yo he entendido que me llevamos esto en la sangre. Una iglesia que no solamente tiene nombre de que vive, sino que realmente vive, es aquella que proclama el amor y el poder de Dios. Pero eso viene del encuentro con Él. Dios me permite ubicarme y donde Él me ubica, Él me respalda. La preocupación de muchos ha sido los recursos financieros. Pero ¿sabe una cosa? Ese es el menor de nuestros problemas, porque Él es el dueño del oro y la plata. A veces hay gente que me debe plata de por allá del año 1900. Pastor, ¿usted tiene un nequi? Claro, papi, aquí hay nequi de todo. Cuando se trata de pagos, hay muchas formas. Es ahí donde necesitamos nosotros entender que el que provee es el Señor. Y como decía mi hermano cuando estaba orando por la ofrenda, hermanos, todo es de Dios. Iglesia, todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. No le tenga miedo al enemigo cuando toca los recursos, porque los recursos no son del enemigo, son de Dios. Y Él le ha hecho a usted como mayordomo. Cualquier tema que lo lleve a usted al encuentro con Dios, ese tema Dios se lo va a aclarar en la palabra. Dios le va a renovar la mente y le va a ayudar a entender. Usted y yo no vivimos de un empleo, de una empresa. No. Algunos de los que pagamos nuestra seguridad social ya nos dijeron que no vamos a alcanzar a pensionarnos. Ya uno hace cuenta y uno dice, no, yo no alcanzo. Pero es que yo no vivo de lo que diga el mundo ni de la empresa. Yo vivo de cuenta de Dios. Y ese es el problema. El justo por la fe vivirá. No por la fe en la empresa en la que trabaja, sino por la fe del Señor de las empresas. Y ahí es donde encontramos esto. Yo también nací y crecí en un barrio pobre. A veces no había para comer y uno tenía que coger su anzuelo y por detrás de la casa esperar que subiera la marea y tire el anzuelo con una cucaracha ahí, que esa cucaracha toda moribunda. Y lo que caía era para fritar. Buenaventura, barrio Santa Cruz, que ahora eso está invivible y eso para allá no entra y no el que puede. Yo nací y crecí allá. A veces papá no podía porque nosotros somos 10 hermanos. Y con una libra de arroz para 10, eso es muy difícil. Hay gente que le gusta su morro. No. Yo sé qué es eso. A veces no había sino Fresco Royal y pan a la mañana. Y al almuerzo otra vez pan con Fresco Royal. Y en la noche no se diga. Yo veo un Fresco Royal y ya le corro, hermanos. Pero esa fue la infancia. ¿Ven? Es interesante tomar en cuenta eso. Pero Dios en su misericordia me saca de allá. Y me da destino, me da propósito, me da esposa, me da hijos, me da un ministerio, me da empresa, me da recursos. Y me dice, ahora te tengo es para esto. Ahora puedo bendecir a mi mamá que ya enviudó 2 veces y tiene otra vez novio. Puedo bendecir a mis hermanos, a mi familia. Dios nos ha bendecido. A veces le pregunto, mamá, ¿por qué no se casa? Ya a los casi 80 y todavía con novio. Me dice, no, porque si me caso usted deja de mandarme la platica. No, yo le mando su platica. Lo que le quiero decir con esto es que Dios es fiel, hermano. Dios es fiel.
Dios es fiel y es lo que Dios quiere que entendamos. No esté llorando por lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene y camine en esa voluntad de Dios y Dios le va a bendecir. Tiempo de encuentro. Termino esto diciendo esto. Una de las cosas que hoy en día Dios está llamando a la iglesia es a tiempos de amores con Él. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Tiempo de amores con Él. Tiempo de amores con Él. Porque el pasar tiempo a solas con Él para muchos se les ha dado como el trabajar la famosa lista de necesidades y problemas. Y cuando entramos en eso que llamamos nosotros la adoración, nosotros no hemos aprendido a adorar porque no hemos aprendido a amar. Venimos de hogares donde hubo muchos vacíos afectivos y emocionales y cuando llegamos a la presencia del Señor nos cuesta decirle te amo, así como nos cuesta decirle a un hijo te quiero. Nos cuesta expresar nuestras emociones, nos cuesta derramar nuestro corazón, como dice el salmista David, nos cuesta entrar en amores con Él, nos cuesta quebrantarnos y cuando la iglesia pierde el poder del quebrantamiento, la iglesia ha caído en dureza de corazón. Nos cuesta que nos vean una lágrima y es allí donde Dios quiere quebrantar diseños que no son los de Él para establecer sus propios diseños en nosotros. Nos da pena que los hijos en un encuentro familiar, en un tiempo a solas con Dios, nos vean llorar o quebrantarnos. Hermanos, no le dé pena. Donde Dios le diga, quebrántese, quebrántese. Nos cuesta tirarnos al piso cuando dice Dios, todo el mundo al piso. Hay gente que le da pena, que le da vergüenza. Y hay gente que dice, ay, cuando yo lo sienta, pastor. Hermano, hagamos esto. Pastor, yo no lo siento. Yo recuerdo un día en Buenaventura, estábamos ahí en Santa Cruz, en la Alianza Cristiana, en una vigilia. Y había uno de estos hermanitos que uno le dice, hermano, levanta la mano, glorifica al Señor. No, yo levanto mi mano cuando yo lo sienta, pastor. ¿Está bien? ¿Está bien? Ese día entraron los de la naval en un camión recogiendo gente y se nos meten a la iglesia. Todo el mundo a la pared y levanten las manos. Le digo yo al hermano, hermano, si no sientes, no la levantes. No la levantas y no sientes. La iglesia necesita ser sensible. ¿Quiere usted ganar sensibilidad? Entre en tiempo de amores con Él. Pierda esa dureza de corazón y quebrántese cuando usted y yo sabemos que hemos pecado delante de Dios y que no hemos andado en su voluntad. Y entonces Él se revelará. Él se revelará. Una de las hermanas intercesoras de la iglesia que tenemos ahí en el Dobio me decía, pastor, ¿cómo sé yo que en un encuentro con Dios es Dios el que me está hablando? Y yo pensé por un momento, ¿qué le digo a la hermana? Y entonces vino y se me alumbra el bombillo y vine y le pregunto, hermana, ¿usted es casada? Me dice, sí. ¿Cuántos años lleva con su marido? Ay, 14 años llevamos juntos, pastor. ¿Ok? Voy a responderle la pregunta de la siguiente manera. Suponiendo que una noche usted le da sueño primero que él y usted va y se acuesta primero que él. Pero usted está entre dormida y despierta y siente que alguien entra a la habitación. Alguien se le sienta en la cama, no dice nada, se le sienta en la cama. Y luego se le acuesta al lado. ¿Cómo sabe usted que es su marido y no el demonio o el vecino? Me dice ella, buena pregunta, pero ya la tengo la respuesta. Pastor, el olor. Porque los pies de Julio le huelen. Le digo, exactamente, hermana. Cuando uno tiene intimidad con Dios, uno desarrolla lo que en Hebreos 5:24, 5:14 se llaman los sentidos espirituales. Y uno aprende a discernir quién es quién en la presencia. Pero para aprender a discernir hay que pasar tiempo, hay que tener encuentros, hay que pasar tiempo, hay que vivir en esa presencia, iglesia. Porque si no has vivido ahí, no sabes a qué le huelen los pies al Señor, no sabes a qué le huele el cuerpo al Señor, no sabes cuándo es la mano de Dios, cuándo es la voz de Dios, cuándo es el Espíritu de Dios, porque no has pasado tiempo con Él. Ahí está el detalle.
Por eso es tan importante los encuentros personales con Él. Los encuentros conyugales con Él también, los casados. Hay que pasar tiempo con Dios en oración como pareja. Familias, hay que restaurar esos encuentros familiares con Dios en casa. Es ahí donde necesitamos restaurar eso. Iglesia, Dios es bueno. Dios es fiel. Y Él es el que nos ha traído hasta aquí. Y Él nos va a llevar conforme a su propósito al destino que Él ha establecido. Pero necesita hombres y mujeres que se dejen llevar, que le permitan a Él guiarle en el camino. Que no importa si hoy Dios dice una cosa y mañana el GPS de Dios cambia y le dice por acá doble a tal parte. Pues hay que doblar, hermanos. Hay que hacer lo que Él dice. Y esa es la bendición de Dios. A veces Él te quiere dar bendición, pero te pone a dar semilla primero. Y ahí es donde necesitas eso. Pastoreando en el sur de Cali, recuerdo que una mañana de los 2 cultos que habían, a un culto llegó una señora. Antes de iniciar el culto me dice, pastor, venga, que necesito que venga al parqueadero conmigo. Fui al parqueadero de la iglesia con ella. Y yo dije, ¿y ahora qué será? ¿Por qué carro me va a tocar orar? Y me dice ella, pastor, yo no lo traje aquí para que orara por un carro. Yo lo traje aquí para entregarle la llave de este carro. Este carro es suyo. Yo me quedé así como, ¿verdad, hermana? Me dice, sí, Dios me habló. Y me entregó las llaves de su carro. Fui a ver un carro Renault 4, pero muy bien cuidado, muy bonito. Segundo culto, antes de iniciar el segundo culto, una segunda señora. Pastor, vamos para el parqueadero. Y Dios me da el segundo carro el mismo domingo, el mismo día. Yo dije, Señor, ¿y esto qué? ¿Me has dado un concesionario? ¿Qué? Pero estando en la alabanza del segundo culto, me dice el Espíritu Santo, mire al Señor de camiseta amarilla que está a su izquierda. Porque a Él usted le va a entregar uno de esos 2 carros. El segundo carro era un Spark, carro muy bonito, Chevrolet. Y yo saqué las llaves del Renault 4. Yo saqué las llaves del Renault 4. Y yo sentía al Espíritu Santo como mirándome así. Me dio una vergüenza. Metí las llaves del Renault 4 y saqué las del Spark. Varón de Dios, venga, vamos para el parqueadero. Nunca se me olvida eso. Pero ¿sabe? Cuando Dios te pide semilla, entiendes que es porque te va a dar cosecha. Y yo le doy gloria al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y económicamente nos ha bendecido. Entiendo que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Pero ¿cómo juzgo todo eso? Solamente el que vive en lo secreto entenderá lo que ocurre en público. Es importante que tengas, varón, tus encuentros con Dios. Mujer, tus encuentros con Dios. A veces pensamos que el endemoniado es el hijo. Y a veces es que yo no entiendo a mi hijo porque yo sí tengo mis propios demonios. Entendamos qué es lo que Dios quiere y caminemos en ese conocimiento. Eso alumbra los ojos del entendimiento. Le animo para que viva esos espacios a solas con Dios.